días, ingenieros e ingenieras. Bienvenidos a Palabra de Ingeniero, el programa dominical el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo la producción del área de prensa del Consejo Departamental, la licenciada Silvia Rodríguez, cámaras de televisión, Gerson Puente Rodríguez, cámaras de televisión del Consejo Departamental. Señoras, señores, aquí estamos. Les saluda Fernando Llamosas para iniciar este espacio. Hoy hay muchos temas en la mesa. Hoy vamos con nuestra primera invitada, la doctora ingeniera Adalys Arancibia Samaniego, ingeniera civil con más de 10 años de experiencia. Tiene maestría en Ciencias en Gestión de Recursos Hídricos y Ambientales de Holanda y doctorado en Gestión, Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Obvio, Brasil, ¿no? Docente e investigadora. Ingeniera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar con usted sobre el cambio climático y sus desafíos, ¿no? Sin duda, este es un tema que ya hace mucho rato se viene hablando y creo que o soluciones o propuestas o alternativas, ¿no? Sí. Bueno, el tema del cambio climático, si nosotros vamos a pensar que la historia de la civilización son más o menos unos 3.000, 5.000 años, ¿no? 6.000 años de los que sabemos. Si bien es cierto, nosotros, las investigaciones que nosotros realizamos en el tema del clima, todo, son investigaciones que se han estado desarrollando con mayor fuerza en el siglo XX, ¿no? Pero antes de eso tenemos muy pocos registros de cómo era el clima anteriormente. Y actualmente se están haciendo investigaciones sobre el paleoclima, ¿no? Claro, y antes de cerquita nomás antes de la Revolución digamos, Industrial. Tenemos una ventana de 100, digamos, siendo optimistas, 100 años por los que estamos viendo el clima, pero sin embargo tenemos una historia de la civilización de 5.000, 6.000 años. Entonces, esos 100 años son pocos, ¿no? Entonces, digamos, el cambio climático, existen dos escuelas, unos que dicen que sí existe, efectivamente existe un impacto de la acción del hombre en el clima, y hay otra escuela que dice que no, que eso es algo natural. Sea lo que fuese, lo cierto es que la forma como nosotros pensábamos que el clima se estaba desarrollando o creíamos entenderlo, nos está cambiando, ¿no? Entonces, al cambiar, nosotros también necesitamos cambiar nuestros pensamientos, metodologías para poder prevenir, porque esa es la idea. Nosotros vemos el pasado y vamos a intentar predecir cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el clima, cómo va a ser la precipitación, la temperatura, se va a aumentar 1 grado, 2 grados, ¿no? Y eso cómo va a impactar en nuestras actividades. Bueno, la naturaleza, sin duda, de los recursos hídricos en el Perú, su disponibilidad, su gestión, sin duda, lo vemos y lo estamos viendo a lo largo de los años, ¿no? Pero algunos dicen, o es que esperan más, porque todavía nada está ocurriendo como el gran diluvio que motivó la creación del Arca de Noé, ¿no? Sí. Bueno, sí, lo que pasa es, primero tenemos que entender que nuestro país tiene unas características físicas, geográficas, que son muy peculiares y singulares. Entonces, más que, sobre todo, digamos, los académicos, los científicos locales son los más entendidos en el tema. Y en el tema de gestión, lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, tenemos una población que necesita agua para la industria, para su economía, para sus alimentos, para llegar a casa y bañarse, cocinar, ¿no? Todas esas actividades. Entonces, ¿cómo vamos a proveer a la población actualmente de agua y en el futuro? Si no sabemos, si no sabemos cómo, si las precipitaciones, la lluvia va a ser la misma, en qué época, ¿no? Si podemos acumular o no el agua. Ya no tenemos nevados. Claro, ese es otro tema, ¿no? A diferencia de otros países que pueden tener, caso Brasil, ¿no? Que básicamente ellos tienen los recursos hídricos de precipitación, ríos. En el Perú nosotros tenemos la singularidad de tener los nevados. Entonces, en la Facultad de Ingeniería Civil, nuestro departamento, hay investigadores, profesores, que están desarrollando investigación en ese tema, no solamente viendo el impacto del clima, digamos, en las lluvias, sino también en lo que es los deshielos, ¿no? Cómo podría impactar los deshielos en el aprovechamiento del agua para generación de centrales hidroeléctricas, ¿no? Claro, y entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la humanidad, de los profesionales
frente a estos cambios, frente al cambio climático, y qué esfuerzos se van a realizar para poder adaptar la población del mundo, sí, ¿no? Claro, el primer desafío es entender el clima, ¿no? Cómo está variando, y para esto, digamos, hace muchos años se tiene el IPCC, que es una asociación internacional que está estudiando el cambio climático, ¿no? Entonces ellos cada ciertos años dan un reporte internacional donde se dicen cuáles son las previsiones, y han pasado de modelos que se llaman globales climáticos a terrestres, ¿no? Entonces ya están bajando la escala. Se están haciendo esos esfuerzos para entender el clima y poder predecir cuánto más va a llover y cuánto menos. El desafío que tenemos nosotros en nuestro país es que tenemos cuencas o lugares donde llueve, pero son todos muy chiquitos, ¿no? En toda la costa tenemos pequeñas, o sea, la cuenca del río Rima, Chillón, Lurín, Ica, son cuencas pequeñas si comparamos con otras cuencas más grandes, y donde los modelos que son globales, para escalarlos a esa escala más pequeña, tenemos el problema primero, que no tenemos la suficiente cantidad de mediciones, de registros para poder decir, mira, con este modelo yo tengo, en el futuro se va a comportar así, pero primero tengo que ver si ese modelo representa lo que ya tenía, ¿no? Claro. Lo que le llamamos calibración. Entonces ahí tenemos un problema de nosotros, cómo poder calibrar esos modelos que lo trabajan a nivel mundial para la parte local. Entonces ese es uno de los primeros desafíos. El otro desafío es poder simular las respuestas que nosotros vamos a tener, tanto de la actividad económica como la parte social, ¿no? O sea, cómo las personas hacen sus casas. Hace poco hemos tenido reunión con la Mancomunidad de Lima Norte. Estamos tratando de apoyarlos en diferentes temas. Un caso es el río Chillón. El otro caso, usted sabe que la Municipalidad de Independencia ha tenido problemas con las lluvias, porque ellos tienen asentadas muchas viviendas en las laderas, en la ladera de los otros, y le ponen las pircas. Sí. Y cuando llueve esas pircas se desestabilizan, claro, y se vienen abajo. Entonces, el gran desafío es también, donde antes no llovía, llueve y se inunda. ¿Qué hacemos con esas poblaciones? ¿Cómo las realocamos, ¿no? Eso es justamente lo que hemos vivido con el gran desastre que hemos tenido en el norte, lugares en donde prácticamente la lluvia era muy escasa, pues se abrió el cielo, y las lluvias y las inundaciones, los ríos, incluso los ríos están arriba del nivel de las viviendas, y eso ha generado una situación. El enfoque, ingeniera Arancibia, que se tendría que dar para comprender el recurso hídrico de nuestro país, ¿no? La gran cantidad que se pierde temporada a temporada, y tanto hacia el Pacífico como el Atlántico, donde el Amazonas se lleva y cruza por Brasil, aunque Brasil dice que el Amazonas no nace en el Perú, nace, sí, dice, de la unión del Orinoco con otro río, pero todos sabemos de que nace en el Perú y nace en las alturas de Arequipa y Cusco, ¿no? Así que, ¿cómo comprender cuál es el enfoque que tendría que darse previo a ese gran desafío que hay que afrontar? Bueno, primero querría aclarar de que el niño que se presentó ahora no nos es ajeno, o sea, no nos es desconocido. O sea, el 98 pasó algo similar, ¿no? Y ha vuelto a repetirse, y ha afectado en los mismos lugares donde afectó el 98. Claro que hay algunas pocas localidades donde se ha presentado lluvias que en esa época no se presentaron, pero eso pasa por un problema de planificación. O sea, el año 98 yo recuerdo, ¿no? Recuerdo que en la universidad hicimos casi una especie de campaña, fuimos dando seminarios sobre cómo deben ser las estructuras para drenaje de carreteras, ¿no? Entonces todo el mundo empezó, ya los puentes, todos tienen que ser diseñados con periodos de retorno de 500 años, y empezaron a salir... ¡Qué maravilla!, ¿no? Mismo los incas. Unas superestructuras, pero luego empezaban a pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, SNIP, y empezaban a cortar, ¿no? Sí. Entonces pasamos de... Ahí se debilitaban. Ahí se empezaron a debilitar, pero luego nos pasan la factura, pues, ¿no? Estos años, digamos, que nos hemos relajado en ese tema, porque pasa por un relajamiento, ¿no? Nos hemos confiado, ¿no? Entonces no pasa nada, y empezaron a caerse más de 200, 300 puentes que teníamos que reconstruir, ¿no? Y es un capital muy grande, ingeniera Aracillo, Exacto. muy grande, y que afecta al erario nacional. Tenemos, pues, bueno, ya para qué mencionar los puentes que se han caído aquí en Lima, acá al sur en Cañete, con poquísimo tiempo, con proyección a 50. Yo no entiendo por qué hacer puentes pensando solamente en 50 o en 60 años, cuando lo que usted señala, puentes a 200, 300, 500, y los tenemos todavía. Sí, entonces tenemos que repensar, ¿no? La parte económica, el costo que nos va a implicar rehabilitar,
esos puentes que se han caído es el doble, ¿no? Ujú. Y no los tenemos ya, entonces pasa por una decisión, porque bueno, lamentablemente nosotros los técnicos podemos dar las herramientas, pero al final los que deciden son los políticos, ¿no? Entonces los políticos tienen que ver las herramientas, y las herramientas que nosotros vamos a darle, aparte digamos de periodos de retorno o esos temas, también tendría que revisar la parte económica, ¿no? Justamente en el evento que yo fui a Brasil, que fue sobre el tema de adaptación, la gestión de los recursos hídricos y a la adaptación al cambio climático, Ujú. porque tenemos que adaptarnos, el cambio se va a dar, se está dando, entonces ¿cómo nos Ya lo adaptamos? tenemos encima. Sí. Hubo una ponencia interesante de un economista donde él dice, bueno, nosotros los economistas estamos acostumbrados a dar los presupuestos y analizar todo en promedio, ¿no? Porque nosotros sabemos que todo involucra un riesgo, ¿no? Puede que ocurra o puede que no ocurra. Entonces, cuando yo tengo, digamos, 50% que va a ocurrir, trabajo con un valor medio, que eso es lo que generalmente se trabaja en economía. Pero si yo quisiera asegurarme, trabajaría con un 95%, digamos, de probabilidad de ocurrencia, ¿Y no por qué 50%. no se hace eso, ingeniera Ignacio? Justamente ese es uno de los retos que tenemos que cambiar el switch, ¿no? Entonces, esa es una nueva Perú. enfoque. No, actualmente todo el mundo trabaja, si yo le digo a usted, ¿cuánto le cobra un taxi de aquí, digamos, a Chosica? Usted me puede decir, bueno, una vez me cobra un 30, otra 40, 50, yo agarro, hago la media, ¿no? Ujú. Eso es lo que se practica, ¿no? Claro, indudablemente, ingeniera, sí, eso se da, ¿no? Pero se debería dar, ¿no? Pero primero hay que cambiar el chip de los políticos, ¿no? Porque tuercen, digamos, el conocimiento, el profesionalismo de los técnicos, de los especialistas, tuercen. Por eso es que se da a que utilicen términos extraños como el desplome, no la caída, porque simplemente porque los políticos, o tienes que decir, o tienes que decirlo, ¿no? Porque Sí. mi cabeza está de por medio, mi cabeza, mi posición, mi ubicación política, ¿no? Es Sí. Bueno, eso yo creo que pasa por un tema de insostenibilidad, ¿no? Ujú. Porque siempre actuamos de una manera pensando solamente en el presente y no en el futuro y no en forma sostenible. La naturaleza es inteligente, lo que no está en equilibrio, lo que no es sostenible, simplemente se pierde. Se viene abajo. Sí. Ingeniera Arancibia, gracias por esta oportunidad, Sí. por conversar con usted. Bueno, es un gran reto, ¿no? Sí. No hay nada que hacer. El cambio climático está y se va y se está dando ya, y el trabajo de los científicos, de los profesionales como ustedes, pues tienen una ardua tarea. Sí, Y lo nosotros, entendemos así. y nosotros para adaptarnos, la humanidad. Gracias, ingeniera. Muchísimas gracias también. Gracias. Hasta luego. Palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio Unión en los 103.3 de la frecuencia modulada. Ya.